Muy buenas tardes a todos y todas. Pues ya estamos en punto de las 4. Sean bienvenidos a la charla del día de hoy de Improving Tech Week FAO, segunda edición. Mi nombre es Talia Franco y estamos concluyendo una semana en la que dedicamos charlas impartidas por nuestros expertos improvers para estudiantes y egresados en el área de STEM. Les agradecemos mucho por su participación, su asistencia en estas pláticas. Hoy es el último día y la última plática. Sin embargo, cerraremos con un interesante tema y estaremos viéndonos el próximo año con nuevas pláticas por y para ustedes. No se lo vayan a perder. Y bueno, antes de comenzar, quiero compartirles que Improving es una empresa de servicios de desarrollo de software con presencia en Estados Unidos, Canadá y México. En México, nuestros delivery centers están en las ciudades de Guadalajara y Aguascalientes y nuestro headquarters se encuentra en Dallas. Además que ofrecemos servicios de consultoría especializada en diversas ramas de la industria de TI, como es trainings, entre otros servicios que van a poder consultar en nuestra página web más adelante. Vamos a presentar esta información y también nuestros datos de nuestras redes sociales. Sin más, quisiera presentar a nuestro speaker del día de hoy. Ella es Fernanda Zavala, es Software Specialist y bueno, nos va a hablar de Cloud y DevOps. Ella es egresada de técnico en programación por estudios de bachillerato y estudiante de ingeniería en inteligencia artificial en la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes. Recientemente se incorporó como Junior DevOps y Cloud Improving. Y bueno, antes se desempeñaba como maestra de computación en educación primaria en el Colegio Triana. Asimismo, trabaja en grupos como Misión Colibrí, en el subsistema de software, en colaboración con la Universidad Panamericana y el MIT, que busca contribuir a los esfuerzos de mitigación de basura espacial por medio de un nanosatélite. Además, es colaboradora del programa Patrones Hermosos, Pensamiento Computacional para Mujeres, y miembro del ensamble clásico y de cuerdas de la universidad, desempeñándose como violinista desde el año 2019, motivada por el desarrollo en áreas de tecnología e inteligencia artificial y las iniciativas en torno a la educación e igualdad de género. Ella es entusiasta del arte y manualidades y disfruta mucho de, bueno, escuchar podcasts, música y descubrir herramientas tecnológicas, así como salir a conocer nuevos lugares. Muchas gracias por compartirnos este tema y pues adelante, Fernanda, el foro es tuyo. Muchísimas gracias, Tali, por la presentación. Gracias también a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta plática. Y pues sin más, vamos a comenzar. Yo creo que Tali ya me presentó muy bien, pero para complementar un poquito, algo de mí antes de comenzar a hablar del tema es que, como menciona, desde mayo de este año trabajo como Cloud and DevOps Engineer en Improving. Los primeros 3 meses aplicando a un internship en donde estuve desarrollando algunas habilidades y posteriormente ya trabajando de full time desde agosto 2022. Soy estudiante de séptimo semestre de Ingeniería en Inteligencia Artificial en la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. He llevado algunas materias de estructuras de datos y algoritmos, Machine Learning, patrones de diseño, arquitectura de software, microcontroladores, etcétera. La verdad es que todo ha servido como complemento para poder desarrollar habilidades que también terminan sirviéndonos en el trabajo. Soy miembro del sistema de software y actualmente también soy miembro del equipo de asistencia para la antena remota de Misión Colibrí. Como ya mencionó Tali, pues es un proyecto que busca el desarrollo de la tecnología aeroespacial aquí en México. También soy miembro de Patrones Hermosos. Es una asociación que nace en el MIT en colaboración con la Universidad Panamericana y el TEC de Monterrey. Ahí he desarrollado algunos minicursos junto con algunas compañeras como lo son de GitHub, Design Thinking y algo de blockchain. Soy presidenta y fundadora de Panamericanas MW, un esfuerzo en la universidad que pretende que se cree una comunidad de mujeres en la que podamos desarrollar distintos proyectos relacionados con nuestra carrera y crear comunidad en general. Además, soy violinista, desde que tengo 6 años practico violín y actualmente soy miembro del ensamble de cuerdas de la universidad. Y pues bueno, vamos a comenzar con el primer término. ¿Qué es cloud? Y es que a lo mejor lo que la mayoría de nosotros pensamos cuando escuchamos del término nube o del término cloud es este tipo de plataformas, OneDrive, Google Drive, iCloud, Dropbox, en donde solemos subir archivos, guardar fotos y que ya no las tenemos almacenadas precisamente en nuestro dispositivo físico como sería nuestro celular o nuestra computadora. Vamos a ver una definición un poquito más de diccionario, de libro, tal cual. Y dice, la computación en la nube, conocida también como servicios en la nube, informática en la nube, nube de cómputo o simplemente la nube,
es el uso de una red de servidores remotos conectados a Internet para almacenar, administrar, procesar datos, servidores, bases de datos, redes y software. Esta definición a lo mejor en su momento nos parece un poquito tediosa de analizar y es por eso que me gustaría que la descompusiéramos en los diferentes conceptos que la contienen. Podemos pensar entonces que es en una red de computadoras que funcionan como servidores, que es la segunda imagen que tenemos, que funcionan de manera remota y que además de eso están conectadas a servicios de Internet y que tienen que almacenar datos. Como vemos, si lo deshacemos de esta manera, ya no nos resulta un concepto tan abstracto, porque en realidad resultan ser ciertas palabras que utilizamos todos los días. Para llevarlo a términos un poquito más prácticos, vamos a pensar en una empresa, Nike, que tiene su página de Internet. Y vamos a pensar que en esta página hay un tránsito normal de usuarios. Están acostumbrados a una cierta cantidad de personas que acceden a su página para comprar ropa, zapatos, etc. Esta página está hosteada en diferentes servidores que están de manera local, es decir, físicos, en su edificio de data center en la empresa de Nike. Y funcionan perfectamente con los recursos de esas 3 computadoras para poder estar hosteando la página y que funcione adecuadamente. Pero ¿qué pasa si un día hay alguna venta importante? Digamos que llega Navidad y hay que comprar los regalos, llegan temporadas como el Buen Fin, llegan una venta nocturna, yo qué sé. Pues entonces el número de personas que quieren acceder a la página aumentaría. Y a lo mejor en ese momento ya no son suficientes esas 3 computadoras que están dándole el acceso a esa página, por lo que dejaría de funcionar. A ellos no les conviene porque entonces tendrían menos ventas de clientes que están queriendo entrar a la página y habría descontento en general. La primera solución que a lo mejor se le podría ocurrir a Nike es comprar un montón de computadoras más para poder salir de esa urgencia y que la página siga funcionando perfectamente. Van, compran otras 9 o 12 computadoras iguales a las que ya tenían y ven que con eso es suficiente para que la página siga funcionando como lo hacía con anterioridad, pero con más usuarios. Perfecto, salieron del problema. Pero pensémoslo un poquito más a futuro. ¿Qué va a pasar cuando la página vuelva a ese tráfico normal que ya estaba acostumbrada a sostener? Pues entonces ahora va a tener computadoras, servidores de más y le va a salir carísimo mantener esas computadoras. Si hay actualizaciones de software, si tienen que instalarles algún programa en específico, el mantenimiento en general ya no va a ser de 3, se va a ser de 12, 15, 20 computadoras, dependiendo de la necesidad que hayan tenido en el momento de urgencia. No es costeable, ¿verdad? Ahora pensemos en un caso todavía más extremo. ¿Qué pasa si ese edificio en donde tienen guardadas, resguardadas las computadoras que están hosteando la página, un día se quema? Pues entonces la página también dejaría de funcionar porque ya no tenemos ninguna computadora, ningún servidor que esté pudiendo darle acceso a las personas a través de esa página. Vamos a pensar entonces en una solución con cloud. Pensemos que en un tráfico regular que la página ya está acostumbrada a tener, sobrevive perfectamente con una computadora que está ahí en el edificio de Nike y 2 que tiene almacenadas en la nube con cierta rango de memoria, ya está todo perfectamente. El día que llega la venta, deciden, necesitamos más computadoras, pero esas computadoras servidores no van a estar físicamente en el edificio de Nike, sino que de la misma manera que ya tenía las otras 2, las va a tener dentro de cloud. De esa manera, el día que vuelvan a un tráfico regular, podrían regresar a las 2 computadoras que ya habría dentro de la nube y ya no tendrían que estar pagando por las computadoras extras, servidores extras, mantenimiento extra. Es decir, solo pagas por lo que usas. A eso en cloud se le llama on-premise. Me salté una diapositiva porque quería hablarles un poquito del escalamiento horizontal y el vertical. Nike tendría 2 maneras de resolver esto. Podría rentar, pagar por un tiempo, el que dure la venta, las computadoras que le hacen falta para poder tener su página funcionando por el tiempo que necesita. Y entonces solo tendría que multiplicar el número de computadoras con los mismos recursos que ya tenía, es decir, tener mayor número de computadoras, mismos recursos. A eso se le llama escalamiento horizontal. En cambio, otra de las soluciones posibles sería que una de las computadoras la hiciéramos, por así llamarlo, más poderosa.
ponerle mayor capacidad de memoria, mayor capacidad de recursos en general. A esto se le llama escalamiento vertical. Hacer una sola computadora, digámoslo así, más grande, para que también pueda contener el mismo poder que lo haría con la multiplicación de los otros servidores o computadoras. Ahora podríamos pensar, ¿de qué sirve de cualquier modo que lo tenga en la nube si en algún lugar del mundo esos servidores van a estar físicamente hosteando la página? Bueno, pues proveedores populares como lo son AWS, Azure, GCP, que es de Google, tienen muchísimos data centers distribuidos en lo que se les llaman zonas de disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor la página de Nike podría tener como una región ya definida dentro de su página en Norteamérica, otra para las personas que viven en Europa, de manera que quedaran más cercanas a ellas, hubiera menos latencia, es decir, que la conexión sea más rápida hacia la página. Y además de esto, que si por alguna razón alguno de los servidores que están hosteados en la nube o bien que dependen directamente de algo físico, si en algún momento se cae, pues entra otro de backup para que pueda recuperar esa conexión y que los clientes nunca pierdan conectividad y puedan seguir comprando. Es por eso que son tan importantes las zonas de disponibilidad, para que sin importar si alguna de las computadoras o servidores deja de funcionar, pueda entrar otra. Estas están alrededor del mundo y dependiendo del proveedor, pues hay en distintos puntos del globo terráqueo. Vamos a repasar un poquito las ventajas de las que estuvimos hablando entonces. Primero tenemos económicamente, pagas por lo que usas, es decir, on-premise. Hablábamos de que Nike solamente iba a pagar por esos 2 días, a lo mejor que duraba la venta, por los servidores o computadoras extras que iba a necesitar para poder seguir hosteando la página sin que hubiera ningún problema. A futuro ya no va a tener que seguir pagando por esas máquinas porque ya no las va a seguir usando ni las tiene físicamente en las oficinas. Entonces solamente va a pagar lo que usa, cuando lo usa y la capacidad de las computadoras que está usando. La segunda, tienen escalabilidad horizontal y vertical. En el momento en el que necesitan más recursos, menores recursos, pueden hacerlo igual solo pagando por ellos. Y recordemos que puede ser horizontal, es decir, multiplicando el número de computadoras y o servidores con los mismos recursos, o vertical, hacer más poderosa alguna de los servidores o computadoras. Tenemos seguridad reforzada, hablando un poquito de las zonas de disponibilidad y de los criterios en general que tienen este tipo de proveedores para que podamos trabajar en la nube. Y justo eso, las distintas zonas de disponibilidad para poder tener de backup a lo mejor algunos otros servidores. Ahora vamos a hablar un poquito de los enfoques en cloud. El primero de ellos es Infrastructure as a Service, también llamado IaaS. Y en todos los enfoques de cloud que vamos a estar viendo, tenemos dos recuadros. Uno, que tiene por ahí una persona que representa al usuario, y el otro que representa la empresa, el proveedor. En Infrastructure as a Service, el usuario es responsable del sistema operativo, los datos, las aplicaciones, middleware y tiempos de ejecución. Y el proveedor es responsable de darle acceso a la red, acceso a los servidores, acceso a la virtualización, acceso al almacenamiento y la administración de los recursos. Si lo pensamos así, en este caso, el proveedor está encargado de darle nada más la base de conexiones necesarias para que el usuario se haga cargo de todo lo demás. Es decir, que pueda establecer su sistema operativo, que pueda decidir cómo va a distribuir las aplicaciones, cuántos son los tiempos de ejecución que necesita. Digamos que le va a dar lo mínimo. Algunos ejemplos de Infrastructure as a Service, que es el primer enfoque de cloud, es precisamente los proveedores de nube que veíamos diapositivas anteriores, AWS, Azure o GCP. El siguiente enfoque es llamado Platform as a Service o PaaS. Este enfoque es mayormente usado por desarrolladores. El usuario en este caso desarrolla, ejecuta y gestiona sus propias aplicaciones. Utilizan elementos de software implementados para reducir la cantidad de código nuevo y el proveedor se encarga nada más de alojar el software y el hardware en su propia infraestructura y proporciona un entorno. De modo que, como podemos ver, las responsabilidades se van distribuyendo de manera distinta. Teníamos anteriormente que el usuario se tenía que encargar del sistema operativo, determinar todavía muchas cosas que a lo mejor son un poco técnicas,
y en este caso ya nada más se encarga del desarrollo para no estar generando código desde cero, sino reutilizando a lo mejor alguno que ya teníamos. Ejemplos de aplicaciones de Platform as a Service es Heroku y Office. Nuestro último enfoque se llama Software as a Service. Este siempre lo vamos a poder encontrar en páginas web o simplemente servicios que están hosteados en Internet. Y entonces la responsabilidad del usuario en este caso sería conectarse a la aplicación a través de un panel o una API. Y por el lado del proveedor serían las actualizaciones, correcciones de errores, mantenimiento general del software. Como podemos ver aquí, uno de los ejemplos es Canva, que es justo donde realicé esta presentación. Si lo queremos ver así, el usuario solo se va a preocupar por elegir su diseño, escribir lo que quiera agregar como texto, añadir imágenes, elementos, GIFs, etcétera, pero ya no se va a preocupar por esas partes del sistema operativo, configuraciones generales, reutilizar código, porque ya tal cual el software as a service está hecho para que lo utilices. Lo mismo pasa con aplicaciones como lo son Gmail o cualquier correo electrónico que esté en Internet, o bien alguna aplicación de repartición de tareas como lo es Slack. Vamos entonces a hacer un breve repaso de lo que acabamos de ver de enfoques de cloud con Pizza. Vamos a ver primero Infrastructure as a Service. Entonces, el Vendor Manager, que sería el proveedor, se va a encargar de la cocina, el gas y la estufa. Y el usuario se tiene que encargar de la masa, los toppings y de cocinar la pizza. Conforme vamos avanzando de enfoque de cloud, podemos ver que las responsabilidades del usuario van disminuyendo y las del proveedor van aumentando. Cuando llegamos a Software as a Service, en realidad por lo único que el usuario se tendría que preocupar es por comer la pizza, ya que el proveedor se está ocupando de la cocina, el gas, la estufa, la masa, los toppings y de cocinar la pizza. Tenemos del lado izquierdo un enfoque que no habíamos visto previamente, que es el tradicional. Es decir, ¿qué pasa si yo hago la pizza en mi casa? Pues tendría que hacer todo desde cero. Ya no tenemos un enfoque de cloud como tal, de Infrastructure as a Service, Platform as a Service o Software as a Service. Una vez que terminamos con esto, vamos a pasar a estrategias de despliegue en cloud, que es también uno de los temas básicos para que podamos comprender un poquito de cómo funciona. Tenemos tres. El primero es nube pública. En la nube pública, los recursos de la nube son propiedad del proveedor. Todo el hardware y software es propiedad del proveedor de la nube. Se comparten los recursos con otras organizaciones. Algunas ventajas que le podríamos encontrar son que tienen bajo costo, menor mantenimiento y escalabilidad, de la cual también hablábamos hace un rato. En la nube privada tenemos que se usan exclusivamente por esta organización, es decir, no lo van a compartir con más organizaciones en el espacio. Los recursos se mantienen en una red privada, tanto el hardware como el software, y las usan agencias gubernamentales o instituciones financieras, ya que como podrán comprender son datos más delicados que no pretenden que se estén compartiendo con otras organizaciones o con otros recursos ya sean de hardware o de software. Algunas de las ventajas de esto son la flexibilidad para su propio sistema y que tienen control de dónde están exactamente los recursos. Existe otro enfoque que hace una combinación de los dos anteriores que hablábamos ahorita, que se le llama nube híbrida. La nube híbrida combina infraestructura local o nube privada con nube pública y permite que los datos y aplicaciones se muevan en ambos entornos. Combina la seguridad de una nube híbrida con la escalabilidad de una nube pública en picos de demanda. Digamos que toma lo mejor de los dos mundos. A lo mejor necesita que algunos datos se tengan privados en una red privada, tanto en hardware como en software, pero necesita justo ese menor costo o menor mantenimiento que tiene la nube pública sin estar utilizando los recursos. La pregunta que nos podría generar con estos tres enfoques que acabamos de ver es ¿cuál es mejor? Y la respuesta es que va a depender muchísimo de las necesidades que tenga la empresa. De ser una institución financiera, pues le conviene más tener los datos privados, tanto en hardware como en software, por lo que a lo mejor querría irse por una modalidad de nube privada. De no ser tan importante y si lo que quieres es reducir costos, podrías irte por una nube pública. Y si tienes algunos datos que son más sensibles y quisieras que se quedaran de manera privada, pero quisieras tener algunas de las ventajas de nube pública, entonces te podrías ir por la opción de nube híbrida.
Terminando con esto de clouds, me gustaría empezar ahora sí con qué es DevOps para poder complementar algunos de los conceptos que veíamos y que podamos entender cómo se relaciona uno con el otro. Y bien, vamos a aventarnos otra vez la definición desde el principio como lo hicimos con Cloud para que tengamos un contexto en el cual nos vamos a ir basando en lo que queda de la presentación. Y dice, DevOps es un conjunto de prácticas, herramientas y filosofía cultural que sirve para automatizar e integrar los procesos que comparten el equipo de desarrollo de software y el de operaciones. Se centra en la comunicación y colaboración entre ellos y la automatización de la tecnología. Un equipo de DevOps está formado por desarrolladores y profesionales de operaciones que colaboran durante todo el ciclo de vida de un producto para aumentar la velocidad y la calidad de la implementación del software. Como podemos ver, DevOps no solo es un puesto que alguien podría ocupar en una empresa como lo hago yo, sino que también es una cultura que se debe de seguir en todo el equipo que está desarrollando este proyecto para que podamos seguir un ciclo de vida óptimo para lo que sea que estemos desarrollando. Y ese es el ciclo del que les quiero hablar hoy. Tenemos este diagrama que nos muestra de manera muy gráfica las diferentes etapas por las que se tiene que llevar la vida del software para que funcione en una cultura de DevOps. Y es así que pues tenemos que planear, tenemos que codificar, tenemos que construir, tenemos que hacer pruebas, tenemos que hacer un release, tenemos que hacer un deploy, tenemos que operar y al final monitorear para asegurarnos de que todo siga funcionando adecuadamente y comenzamos de nuevo. Vamos a pasar por cada una de estas etapas para que vayamos igual desarmando el concepto que acabamos de ver y nos quede más claro. La primera fase por la que tenemos que pasar cuando hablamos de DevOps y de este ciclo que veíamos es planear. En inglés, plan. En esta primera etapa definimos las labores del equipo, los requerimientos necesarios a implementar en la plataforma o producto. Es decir, qué le va a tocar hacer a cada quien, en cuánto tiempo se espera que lo haga, a quién le tiene que reportar cuando lo termine, qué pasa si hay algún problema. Y es así que podemos utilizar algunas herramientas, como lo es Jira. En el espacio en el que yo trabajo utilizamos esta herramienta, que son básicamente boards, pizarrones, en donde escribimos cuál es la tarea, a quién le toca, en cuánto tiempo pretendemos que esté, y es público para que todo el mundo podamos ver qué es lo que se está cubriendo en este momento en el proyecto en el que estamos trabajando y podamos tener una red en la que sabemos que si ya se está cubriendo algo, yo ya no lo tengo que duplicar y no tengamos que estar a hacer esfuerzos dobles. El segundo paso es create. Y es que aquí es donde empezamos a escribir el código que necesitamos para resolver los problemas que se plantearon en el paso anterior. Todo este código puede y debe estar almacenado en un solo lugar, como lo puede ser un repositorio de Git, para hacer uso de estas herramientas proporcionadas y en general como branches, tags y mucho más. Básicamente aquí es donde esas ideas que llevábamos en el stage anterior de planear, ahora las empezamos a desarrollar a través de un código. Pero pues no pretendemos que una parte del código esté en mi computadora, otra parte del código esté en la computadora de mi compañera, sino que todas y todos tengamos capacidad de ver el código de todo el equipo. Y es ahí cuando hacemos uso de herramientas como lo es Git. Y algunas de las plataformas que utilizan Git es GitHub, que probablemente es la que más conocemos, y otra de ellas es Bitbucket, que es la que yo utilizo en el proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Siguiendo un poquito con este concepto de repositorios y de código en el cual todos debemos estar conscientes de qué está pasando, tenemos lo que se le llama el control de versiones. Es importante llevar un control de versiones, ya que como decíamos, a lo mejor cada persona tiene una versión distinta del código en su computadora. Y entonces cuando queremos lanzar esa aplicación a producción, ¿cómo haríamos para poder unificar el código de todos y asegurarnos que funcionara de manera adecuada? Sería muy complicado. Lo que se hace es que en un repositorio se llevan por cada persona que va haciendo cambios, a lo mejor lo que se le llama una rama. Esa persona en su rama va a ir haciendo modificaciones. Cuando está segura de que funciona perfectamente y ya hizo sus pruebas, lo manda al repositorio en común para que las personas puedan seguir trabajando en ese repositorio sin tener que estar revisando si eso ya funciona o no funciona, sino solo contribuyendo a los valores extras que necesitaría. La siguiente etapa es verificar.
Y es que se escriben diferentes pruebas de software para disminuir la cantidad de bugs o errores que podemos agregar a nuestro producto una vez estamos en producción. También es una manera de descubrirlos. Estas pruebas son definidas con antelación, es decir, que no se nos van a ocurrir en ese momento cómo vamos a hacer test del código que estábamos trabajando, sino que desde un inicio, cuando tenemos la meta de qué es lo que queremos hacer, pues se van ideando las pruebas que necesitas para asegurarte de que el código funcione adecuadamente. Y aquí es donde se pueden usar varias herramientas de lo que se le llama Continuous Integration, como lo es Jenkins o Azure DevOps. Si recuerdan, Azure es uno de los principales proveedores de cloud y tiene otra herramienta que funciona para DevOps, que justo tal cual se le llama Azure DevOps. Entonces, en esta parte es donde empezamos a ver un poquito, ok, el código ya funcionó, ya está todo en el repositorio en común, las personas hicieron sus modificaciones, ya vieron cuál es la tarea que les tocó. Ahora es momento de verificar, de hacer pruebas sobre el código en el que estábamos trabajando para ver si verdaderamente todo está funcionando de manera adecuada en todos los equipos. Ya hablábamos de Continuous Integration, pero pues, ¿qué es? Es una revisión de que los cambios hechos se integren al repositorio cuanto antes para detectar los errores rápidamente. Entre más rápido se detecten los errores, más rápido tenemos oportunidad de corregirlos y hacer que el ciclo de vida del software siga siendo óptimo. Si nos esperamos a que más errores continúen acumulándose, cada vez va a ser más difícil resolverlos. Es por eso que se hace integración continua dentro del repositorio del que hablábamos, haciendo pruebas continuamente para asegurarnos que los errores en los que trabajamos sean los más chiquitos y lo más fáciles de resolver en la medida de lo posible. El siguiente paso es package o empaquetar. En este paso, básicamente lo que vamos a hacer es tal cual empaquetar nuestro código para correr una infraestructura determinada. Esto se puede hacer desde la creación del código o bien una vez que ya se terminó. ¿Qué significa esta parte de empaquetar? Pues bien, se utilizan unos contenedores. En estos contenedores se va a meter el código que estamos utilizando para que no solo funcione en mi computadora. ¿Cuántas veces hemos escuchado de, es que en mi computadora funciona perfectamente, no sé por qué en la suya, profe, no funcionó? Pues bueno, puede ser porque está funcionando en una versión diferente, en un sistema operativo distinto, no tienen instaladas las cosas que se necesitan para que corra el proyecto. Entonces, al empaquetar el código, evitamos ese tipo de errores, porque en este contenedor ya se incluyen todas las tecnologías, herramientas, actualizaciones que necesita correr para cualquier sistema operativo. Y ustedes se imaginarán que cuando se necesita lanzar una aplicación a producción, pues debería de correr en cualquier dispositivo que querramos. Entonces tenemos como definición textual que un contenedor es una tecnología que se usa para agrupar una aplicación con todos los archivos necesarios en un entorno de ejecución para que funcione en donde sea. El siguiente paso es justo el release, en donde automatizamos el proceso de enviar el código a producción. Liberamos una nueva versión de este producto cada que construyamos un feature nuevo o resolvamos un bug mientras haya pasado por las etapas anteriores. Digamos que no es más que una nueva versión de nuestro código disponible para hacerlo de manera manual o automática. En vez de que estemos haciendo una y otra vez lo mismo, podemos automatizarlo, que es uno de los principales objetivos de DevOps, para que podamos tener el código de la manera más automatizada posible. Para esto se utiliza algo llamado pipeline. Un pipeline es el conjunto justo de procesos y herramientas automatizados que permite a los desarrolladores y profesionales de operaciones colaborar en la creación e implementación de código en un entorno de producción. Es mucho de lo que yo me dedico en el proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Básicamente se definen los pasos por los que tiene que pasar cierto proceso del que estamos encargados para que funcione de manera automática y no lo tengamos que estar haciendo fase por fase de manera manual en nuestra computadora. Otro de los pasos es configurar. Y es aquí donde precisamente hacemos esto en nuestra aplicación e infraestructura ya que está en la nube. Y protegemos las contraseñas e información para iniciar sesión, la cual no queremos que sea pública ni que cualquier usuario pueda acceder a ella mediante archivos .env o variables de entornos que pueden ser configuradas desde el panel de control de nuestro cloud provider o directamente desde la línea de comandos o shell.
Se puede cambiar nuestro clúster de Kubernetes, que es otro de los términos con los que normalmente estamos acostumbrados a escuchar cuando hablamos de DevOps, y le damos nuevas instrucciones para manejar el estado de nuestra aplicación. Una vez que ya pasamos por dividir las tareas, por hacer el código, por verificar con test, por hacer el pipeline para que todo sea más autónomo, ya pasamos a esta etapa de configuración para empezar a proteger datos que sean sensibles, y igual lo podemos hacer desde el principio y directamente desde nuestra línea de comandos o desde nuestro cloud provider, dependiendo que se nos haga más fácil a lo mejor. Otra de las fases con las que nos encontramos es monitorear. Y es que una vez que ya hicimos nuestro proyecto, nos gustaría revisar las métricas necesarias de cómo nuestro código está funcionando, qué tipo de performance ocurre en los dispositivos de nuestros clientes para tratar de optimizar siempre que sea posible y mejorar nuestro producto. Al ser un modelo iterativo, es importante estar siempre en este constante proceso. No podemos dar nunca por terminado nuestro producto. Y es que podemos pensar entonces en el ejemplo que hablábamos al principio de Nike. Digamos que Nike ya hizo su código, ya hizo sus pruebas, ya tiene su página funcionando perfectamente, pero un día una de las computadoras está utilizando muchos recursos. Al estar utilizando muchos recursos, a la compañía le va a empezar a costar más dinero el tener esa computadora funcionando. Entonces, es ahí donde necesitamos de herramientas que nos estén ayudando a poder tener un control de qué tanto dinero, qué tantos recursos están utilizando todo lo que pusimos en la nube. En el proyecto en el que yo trabajo, utilizamos esta herramienta llamada Dynatrace, que funciona con algo de inteligencia artificial para poder detectar la cantidad de recursos que están utilizando cada una de las cosas que tenemos en la nube. Y es aquí donde me voy a extender un poco. ¿Cómo es trabajar de Cloud and DevOps Engineer? Pues bueno, si bien hablábamos de todas las fases por las que tiene que pasar el ciclo de Cloud, va a depender mucho del proyecto en el que estés. Y ahí es donde les voy a empezar a platicar un poquito de mí. Los primeros 3 meses que yo llevaba la empresa, estuve haciendo un internship en donde aprendí de todos los procesos que se tienen que seguir para poder trabajar en la nube y además de ello algunas herramientas de DevOps. Los últimos 3 meses ya he estado trabajando directamente con un cliente en un proyecto y me ha dado la oportunidad de tener nuevos retos. Y es que creo que nunca acabas de aprender de cloud y de DevOps. Hablábamos de que existen 3 proveedores principales, porque la verdad es que existen muchísimos más de cloud. Tenemos AWS, Azure y GCP. Y la verdad es que cada uno de ellos es un mundo inmenso. La manera de hacer las cosas en cada una de ellas es distinto, tenemos manejo distinto de recursos, entonces nunca dejas de aprender de un proveedor de nube. Yo empecé con AWS, en su momento creo que fue lo mejor, porque a pesar de que ahora que trabajo con Azure siento que es más sencillo, con AWS me daba la oportunidad de ver cómo era el proceso paso a paso de la creación de las cosas y cómo se tenían que realizar. En Azure, si bien a lo mejor ya encuentras algunas cosas que ya están implementadas y no las tienes que hacer explícitamente, sí, luego te conviene tener ese background de, ok, esto está funcionando, pero funciona porque detrás de esto hay esto y esto y esto otro. Con GCP la verdad es que no he tenido tanta oportunidad de trabajar, pero sé que también es una herramienta muy poderosa y es por eso que les digo que de cloud y de DevOps nunca se deja de aprender. Por otro lado, una vez que entré también, como les comentaba, yo me dedico enteramente a hacer pipelines en los últimos meses, pero de pipeline a pipeline, la verdad es que las automatizaciones son muy distintas. Todo depende de cuál es el proceso que se quiera automatizar, cuál es la herramienta que queramos añadir en ese momento. A lo mejor es relacionada con una página, a lo mejor es relacionada con una tarea que tenga que estar ejecutándose periódicamente. Entonces, se tienen que aprender distintas herramientas a lo largo de la creación de esos pipelines. En mi caso, por ejemplo, uso mucho PowerShell para hacer mini scripts de condicionales, a lo mejor que se tendrían que llevar dentro de las mismas automatizaciones de las que hablábamos o algunas fases. Entonces, creo que va a depender mucho del tipo de proyecto en el que estés, cuáles son las fases de DevOps que puedes llevar a cabo en tu proyecto.
Como hablábamos, creo que es muy importante tomar en cuenta que DevOps no solo es un puesto o un lugar de trabajo que puedes ocupar, sino que es una cultura que debería de tener un impacto en todo el equipo que está llevando a cabo ese proyecto, ya que DevOps es una cultura en la que todo el desarrollo es público, todas las personas saben en qué tarea deberían de estar trabajando, en qué tarea están trabajando sus compañeros, cuáles son las tareas que tienen en común, en cuánto tiempo las tienen que entregar. Una vez que tienen eso, saben que deben de llevar a cabo el código, que normalmente de hecho se lleva a cabo por los desarrolladores, que aunque en su título no dice DevOps, también forman parte de esta cultura. Y una vez que se hace eso, pues también hay que hacer pruebas. Las pruebas normalmente las llevan a cabo personas que trabajan en QA y también forman parte justo de esta cultura de DevOps. Y luego ahí estoy yo en medio haciendo las automatizaciones. Existen compañeros que a pesar de que también tienen como este mismo puesto, se dedican más a cloud, hay otros que se dedican a DevOps, pero en otro tipo de herramientas. Hay muchísima posibilidad de aprender en este campo. Por otro lado, también me gustaría platicarles de otro término que creo que es muy importante cuando queremos empezar en este mundo de cloud y DevOps, que es justo infraestructura como código. Infraestructura como código, yo diría que es una manera más sencilla de lo que aprendemos a hacer cuando ya trabajamos con botones y con el panel que utilizamos en nuestro proveedor de nube en la página como tal. Y es que a lo mejor a muchos de nosotros nos ha pasado que aprendemos a trabajar en herramientas como pícale acá, despliega tal pestaña, etcétera. Y con infraestructura como código nos da la facilidad de poder trasladar todos esos pasos que son más físicos a algo que ya está tal cual por líneas y que a la hora que queremos borrar recursos o subir recursos, pues es muchísimo más fácil si lo hacemos con este tipo de herramientas. Finalmente, me gustaría agregar que Cloud y DevOps, la verdad es que es un campo que muchas veces no nos platican en la universidad. Bueno, yo estoy estudiando ingeniería en inteligencia artificial, entonces la verdad es que mis materias han sido muy variadas. Como les decía, he llevado desde sistemas embebidos, machine learning, estructuras de datos, pero normalmente el área en la que más nos enfocamos dentro de la carrera universitaria es desarrollo, es decir, aprender de los lenguajes, aprender de cómo funcionan nuestras estructuras, librerías, etcétera. Pero creo que también es padre que nos podamos dar cuenta de otros departamentos, culturas, filosofías, maneras de trabajo que existen que no van directamente desarrolladas con código. A mí me gusta mucho Cloud y DevOps porque me da la oportunidad de aprender de herramientas nuevas todos los días y la verdad es que nunca me aburro porque siempre tengo algo nuevo que aprender de la nube, de la posibilidad que me dan estos espacios y también de la automatización de procesos. Entonces, si pudieran tomar un consejo de mí, creo que sería que se dieran la oportunidad de entrar a conferencias y espacios como este para que puedan enterarse de más oportunidades de trabajo que tienen también cosas muy padres y que a lo mejor no las vemos en la universidad como tal. Yo sigo estudiando, estoy en séptimo semestre y la verdad es que también hay maneras de aplicar, por ejemplo, inteligencia artificial a este tipo de cosas. Hay proveedores de la nube que incluso tienen ya plataformas o herramientas implementadas en su tecnología para poder utilizarlas. Entonces creo que sería el consejo con el que me gustaría dejarlos. Y pues sin más, agradezco mucho a las personas que estuvieron aquí con nosotros y dejo el espacio para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Fer. Muy interesante y pues mi admiración por todos los proyectos que manejas, todo el conocimiento que tienes en este sentido y en otros, ¿no? Fuera también de lo técnico. Bueno, vamos a aquí. Tenemos una preguntita. ¿Cuál es el mejor proveedor de nube? Ok, yo creo que ahí va a depender mucho, como hablábamos, de las necesidades de la empresa, de qué es lo que queramos trabajar, si nos interesa un poquito más de machine learning, si estamos más interesadas en juegos, en marketing digital, etcétera. Y creo que incluso hay como tablitas comparativas que lo describen, pero digamos que está como el orden, ¿no? Si queremos distribuir grandes volúmenes de datos, a lo mejor nos convendría más utilizar AWS. En segundo lugar quedaría GCP y por último Azure. Si quisiéramos hablar de marketing digital, creo que también sería una buena opción AWS. Si quisiéramos hablar a lo mejor de gobiernos o de datos que son un poquito más privados, tanto AWS como Azure tienen ciertas zonas que son
únicamente para uso federal, estados o locales. De hecho, me parece que el gobierno de Alemania también tiene distribuida como algo de sus datos en este tipo de plataformas. Entonces, sí, siempre va a depender de lo que queramos hacer y también a lo mejor de las conexiones que existan entre ciertas plataformas de nube. Hay algunas que tienen más facilidad de conexión con otras herramientas. Perfecto. Y por aquí tenemos, bueno, una recomendación que alguien nos hace de plataforma cloud con seguridad. Hay DDoS Protection, no sé cómo se diga. Sí. Y otra pregunta es, ¿cómo podrías definir DevOps en pocas palabras? Podría definir DevOps como una cultura que es necesaria cubrir por el equipo que está tratando de desarrollar lo que sea para que pueda ser lo más público, lo más óptimo, lo más automatizado posible para todos y que pueda tener esa facilidad de integración continua para todas las personas en las que están trabajando en ese proyecto, sin que se trabe en algún punto, sin que tengamos ese montón de cosas que quedan sin funcionar y que tenemos que ir resolviendo una por una. Entonces, yo hablaría no de un puesto, no de una estrategia, sino de una cultura para trabajar en equipo de la manera más óptima posible. Muy bien. Mira, y aquí tenemos, bueno, un comentario que dice, excelente plática. Quiero preguntarte por qué te gusta el área de DevOps Cloud. ¿Era tu plan inicial? ¿Cómo te ves en el mediano plazo? Saludos. Sí, la verdad es que no era mi primer plan. Cuando yo entré a la carrera, entré porque a mí me encantaba todo lo relacionado con analítica combinado con arte. Creo que inteligencia artificial era una buena oportunidad para hacer eso, porque la verdad es que la cantidad de materias y de cosas que ves es increíble, es muy variada. Yo descubrí Cloud y DevOps a través justo de una plática también de Improving en marzo del año pasado. Me empezó a llamar mucho la atención porque vi la posibilidad de crecer en cuanto a aprender de distintas herramientas y que la verdad es que nunca te cansas de tener distintas opciones. Entonces tomé la decisión de estar en el internship en mayo de este año. A mí me encanta justo por eso, porque siempre estoy aprendiendo. Hay muchísimas certificaciones como para ir validando tu conocimiento. También dado de la pandemia, creo que una de las pocas ventajas que le pude encontrar es esa capacidad de encontrar como muchos en línea y muchas herramientas que nos ayudan a aprender. Entonces creo que en carreras relacionadas con tecnología e informática es algo muy padre, que encontramos muchísimas herramientas en internet. Es algo que también me gusta mucho porque a pesar de lo que hago en el trabajo, también me he encontrado con muchos retos y cosas padres para continuar aprendiendo de esto y que en cada uno de los proyectos que estés, aunque estés en Cloud y en DevOps, puedes hacer cosas distintas y complementarte con tus compañeros. Y la verdad es que también eso me fascina. Excelente. Fer, muchas gracias. ¿Cómo? Está pensando. Mira, aquí hay otra. ¿Cómo definirías la carga laboral de un Cloud y DevOps? La verdad es que es muy variada. Hay semanas o hay días en las que todo está, digamos, arduo. Hay que subir cosas, hay que hacer actualizaciones, hay que trabajar en esas fallas que a lo mejor estaban haciendo y que se tienen que resolver de manera rápida, como hablábamos. Hay que hacer nuevas actualizaciones en la aplicación que se va a desplegar. Y pues sí es un poquito más difícil o con más tardado de tiempo el poder hacerlo. Y hay otros días en los que nada más tenemos que estar haciendo actualizaciones pequeñas, monitoreando que todo funcione adecuadamente. Entonces, todo va a depender justo de que también llevemos esta carga de trabajo de la que hablábamos en el ciclo de vida del software, ¿no? Si lo llevamos de una manera adecuada, si todo el mundo está consciente de la tarea que le toca cumplir, de que está trabajando el equipo, cómo tienen que hacer las pruebas, pues diría que puede ser una carga que todos podemos llevar, dado que estamos trabajando con gente que está en armonía con lo que estamos haciendo. Pero pues claro que como en cualquier cosa siempre va a haber días que son más caóticos porque pues a lo mejor algún servicio que ya ni siquiera depende de nosotros, sino del proveedor de la nube en general, pues se cayó o hay que hacer correcciones, etcétera. Pero la verdad es que creo que es una de las cosas padres. Sí, y bueno, una pregunta similar anterior estaba, ¿qué dificultades has enfrentado a lo largo de tus proyectos? Pues si hablamos del trabajo en específico, yo creo que
la ventaja y el impacto ha sido justo esta parte de estar aprendiendo todos los días, ¿no? Porque a pesar que yo ya venía con un background de utilizar algunas de las herramientas, aprender de los proveedores de nube, pues siempre ya estando en el proyecto esto tiene que salir, no sé cómo se hace, vamos a tener que buscarle referencias, estarle picando, a ver qué tal funciona. Entonces creo que ese ha sido como la primera, pues no diría que dificultad, pero como el primer impacto que tuve, que nunca dejas de aprender, siempre tenemos que estar buscando herramientas nuevas, aprendiendo cómo funcionan ciertos comandos de PowerShell, cómo voy a implementar esa condición que a lo mejor no había hecho. Entonces siento que eso siempre ha sido el reto, que puede ya haber hecho 5 pipelines, pero sé que el pipeline que sigue no va a ser igual. Entonces es aprendizaje continuo. Muy bien, pues muchas felicidades. Déjame ver si aquí hay otra. Dice, ¿cómo podría iniciar para aprender sobre esta área, Claudio? Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, y que fue también con lo que yo empecé, sería aprender un poco o mucho de proveedores de nube. A lo mejor podríamos especializarnos en uno. Bajo mi experiencia, que yo empecé con AWS, creo que es una buena oportunidad para entender como los procesos completos de cómo funcionan las cosas. Entonces, eso sería lo primero, aprender de nube, aprender a utilizar las herramientas de la misma, de redes, cómo funcionan todos estos protocolos de comunicación para que nuestro servidor tenga acceso a internet, etcétera. Y posterior a eso, si ya tienes a lo mejor cierto background en desarrollo o en programación, sería importante que ya empezáramos un poquito con esta parte de optimización. Uno de las primeras cosas que utilizamos cuando trabajamos en DevOps es Docker. Entonces, que es esta parte de la que hablaba en la presentación de contenedores y de empaquetar. Entonces, yo creo que sí sería Cloud, y posterior a eso aprender de Docker. Y si nos da la oportunidad también de Kubernetes, porque son herramientas que nos facilitan mucho la existencia y sobre todo esto, mantener esa cultura de trabajo en el equipo. Muy bien, Fernanda. Pues ya no hay de momento ninguna pregunta, entonces pues nada, quisiera cerrar agradeciéndote nuevamente pues por tu gran charla, por participar, por este momento de cierre que nos regalas. Y pues bueno, antes de cerrar quisiera pasar con nuestra compañera Jessica Aguilar para que nos pueda dar un mensaje de Talent Acquisition. Muchas gracias. Gracias a ti, Tali, gracias a todos. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Guiñaga y soy del área de TA. Es un gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Les cuento que Improving es una empresa de servicios de TI. Nuestros equipos de software ayudan a medianas y grandes empresas. Tenemos aproximadamente más de 10 años de experiencia y nuestras oficinas se encuentran en Austin, Estados Unidos, Canadá, y aquí en México nos encontramos en lo que es Aguascalientes y Guadalajara. Improving siempre tiene algunos proyectos como lo que ven en la pantalla, como lo que es mobile, .NET, Java, inteligencia artificial, QA, JavaScript y Cloud. Siguiendo con eso, es importante destacar estas vacantes que tenemos actualmente, como Full Stack JavaScript con React y Angular, Ruby, QA Automation, Full Stack con .NET y Angular, Database, Python, Java, DevOps y Project Manager. Para ello, como lo mencioné hace un momento, es importante la parte del inglés, ya que, como lo saben, la mayor parte de los clientes se encuentran en Canadá y Estados Unidos, y es parte esencial la parte del inglés. Les voy a mencionar algunos beneficios que contamos nosotros en la empresa. Uno de ellos es la parte de seguros de gastos médicos mayores para ti y tu familia. También contamos con licencia de maternidad y paternidad, descuento y promociones, 10 días de vacaciones y festivos, trayectoria profesional, programa de recompensas, seguro de vida, certificaciones pagadas, entrenamientos, retiros anual, bono de antigüedad y un Total Pass de alrededor de 2,600 gimnasios aquí en México. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, nos encontramos básicamente en todas, como lo que es LinkedIn, Twitter, Facebook, Improving. Aquí están viendo un código QR, yo les invito a que lo escaneen para que se postulen a nuestras vacantes, y asimismo está un correo electrónico para que nos escriban, nos envíen su resumen o su correo, su currículum, y podernos conocer muy pronto. Eso es todo y les agradezco mucho su tiempo. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos pronto. Adiós.